nos tocó un tema de la cual cuando se propuso hacer este seminario, llegué y nos hicimos los siguientes cuestionamientos. Hablar de legislación laboral acerca del estrés era un reto encontrar documentación al respecto. ¿Por qué? Porque todos conocemos de que este es un país de leyes, es un país donde a diario salen muchas normas y muy cambiantes, pero resulta que en lo referente con el estrés laboral no encontramos mucha legislación que hable específicamente de tema. Es importante tener en cuenta de que el estrés laboral, como lo vimos anteriormente, es una patología realmente vieja, pero el diagnóstico es nuevo. Por eso el nombre de este seminario es el estrés laboral, una enfermedad vieja para un diagnóstico nuevo ocupacional. A diario nos vemos abocados a saber qué normas aplica a este entorno. Nos encontramos y empezamos a revisar. Nos tenemos que remontar, y hay que perdonar a los que son abogados aquí en el auditorio, pues obviamente mi formación no es de abogado, ni pretendo hacer en esta exposición una cátedra acerca de la parte de legislación. También quería hacer la anotación de que en las memorias que les va a llegar a correo electrónico que ustedes registraron, pues va a tener esta información mucho más amplia con los artículos y con todas las referencias. Tenemos que remitirnos al año de 1950. Si hacemos la cuenta de 1950 a hoy, solamente han pasado 61 años. 61 años donde a través del Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 200, 201 y 202, básicamente el 200 donde determinó que era una enfermedad profesional, y el 201 que estableció las patologías. Para ese entonces, hablar de enfermedad profesional era algo exótico, pero que al menos el país desde 1950 se ha metido en esto. Hablar de las 18 patologías de 1950 pues no tendría ningún interés. Lo único claro es que en ese listado no estaba el estrés laboral, tal vez porque no existía, o tal vez porque no sabíamos hacer el diagnóstico, o tal vez porque ni lo uno ni lo otro. Pero resulta que en el decreto 614 de 1984 viene a establecer unas partes que es muy importante. Determinó que uno de los objetos de la salud ocupacional, es decir, de lo que hoy nos ocupa y el quehacer de diario de todos nosotros, era el de proteger a las personas contra los riesgos relacionados contra los agentes físicos, biológicos, y empezaban a aumentar ya por allá en 1984 los riesgos psicosociales, que como lo veremos ahora en la charla de la doctora Paola y en la charla de la doctora Diana Díaz, qué son y cómo los valoramos. Es aquí pues realmente en 1984 cuando nace realmente un concepto de que teníamos que tener unos objetos claros en la salud ocupacional para prevenir un riesgo, es decir, ya hablamos de riesgo. El decreto 778 de 1987, es decir, muchos de nosotros que estamos acá desde 1987 ya estábamos estudiando la carrera o estábamos terminando el bachillerato, pero ni siquiera en ese entonces, que pasamos de 18 diagnósticos a 40, se hablaba de estrés laboral. Por aquí se nos rieron los asistentes que no estábamos en esa época, o algunos sí estaban y otros no estábamos. Resulta que la resolución 1016 de 1989 establece que los subprogramas de medicina preventiva y de trabajo, en su numeral 12, estableció que debía diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Sigue apareciendo en toda esta charla, desde que el doctor Edwin empezó la exposición, pasando por la doctora Cristina, de los factores de los riesgos psicosociales. Nos han hablado mucho, nos están diciendo que eso existe. Vuelvo y repito, ahorita se guarda la inquietud para saber cómo lo valoramos y cómo lo determinamos. Pero aparece la famosa ley 100, satanizadas por algunos, bendecidas por otros, hoy con el problema de los recobros y todas las cosas, nos metió en este paseo. Y la ley 100 estableció la atención de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Pero aún allí todavía no aparecía el estrés laboral por ningún lado.
decreto 1832 de 1984, ya habíamos visto que el 738 tenía 40 patologías, amplió a 42 patologías. Ahí empieza ya a hablarse en el artículo 42 del estrés laboral. Es decir, llevamos muy poco tiempo realmente hablando del tema desde un punto de vista legal. La ley 736 pues no va a ser muy extensivo porque es muy extensivo en el tema. Habla básicamente de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas. El estrés laboral puede ser considerado, puede llegar a ser una enfermedad profesional y se deben de tener los reconocimientos económicos respecto a ellos. Ahora bien, la legislación ha sido escasa, pero la decisión de la CAN del 584 del 2004, de la cual Colombia es miembro, correspondía a los países miembros adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo de la subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad física, mental de los trabajadores, siendo el entorno mental una parte fundamental. Realmente en el 2004 el Ministerio de Protección Social, en asocio con la Universidad Pontificia Javeriana, publicó el protocolo para la determinación de origen de las patologías derivadas del estrés. Tal vez, miren, estamos hablando ya en el 2011, 2004, mucho de la edición no se consigue. Hoy conseguir una edición escrita es difícil, está más en medio magnético, pero ni siquiera en algo del 2004 a hoy ha tenido una difusión. Esta es la carátula que básicamente sacó en su momento el Ministerio. La resolución 2646, de la cual ya nos hablaron en exposiciones anteriores, definieron responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Aquí cabe preguntarnos los que son directivos de empresas, los que son asesores de salud ocupacional, los psicólogos, etcétera, y demás profesionales, si realmente conocemos y aplicamos esta resolución, como lo vamos a ver en la última exposición. El decreto 2566 del 2009, a través que es de la lista de las enfermedades profesionales, establece que existe una tabla de 42 enfermedades, donde en el artículo 42 está la enfermedad profesional. El estrés es fundamental, y aquí si hay algún abogado después en la discusión, sería interesante conocer, porque ahí establece que las enfermedades que allí están establecidas son consideradas como enfermedad profesional. Ahorita que se entregue el debate, yo pienso que si hay alguna, dentro de los asistentes, un abogado, haré la pregunta puntual con respecto a este decreto. Ahora bien, como si no fuera suficiente, sacaron en el 2004 la guía, pero en julio del 2010 el Ministerio había sacado la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, que estuvo, y muchos de ustedes estuvieron en la Semana de la Salud Ocupacional, que hubo una charla con respecto a la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pero realmente dejaron más dudas que preguntas resueltas, que es lo que nosotros pretendemos hoy en este seminario: sembrar las dudas, sembrar la inquietud, que ustedes como profesionales sepan de alguna manera que eso existe y que de alguna manera nos toca aplicar. La batería, si ustedes revisan la página del Ministerio, pues aparece publicada ya, son 422 páginas para los que tengan en una noche de desvelo deseo de leerla. Es bastante entretenida. No sé si sabremos aplicarla, que básicamente es para los psicólogos, como en la charla que vamos a ver de la doctora Díez, cómo la aplicamos, qué dudas generan y qué tenemos que hacer nosotros como médicos de salud ocupacional. Pensar en que la legislación era amplia, pensar que de pronto les venía a hablar de una legislación densa, no tenía ningún objetivo. Por eso pensé que esto era lo más relevante. Vuelvo y repito, a ustedes les va a llegar en la dirección electrónica que ustedes anotaron al final
todos estos artículos mucho más ampliados. Y en la revista virtual del CES, una vez se publiquen, pues van a tener ustedes acceso a toda esta parte de legislación, y no solamente a esta, sino a las demás intervenciones de los compañeros. ¿Dudas, inquietudes al final de la intervención? Muchas gracias.